presencia de casos saharauis y rifeños. La visión política, desde el punto de vista partidista, de los años de Primo de Rivera en el protectorado es la temática elegida para cerrar estas jornadas de historia. Desde el punto de vista partidista y desde el punto de vista de una formación o de un movimiento político que en aquellos años ya aspiraba a ser hegemónico, lo consiguió algunos años después, como era el socialismo. Hablamos de los años 20, en los que, si no mal recuerdo, en los primeros años fallece Pablo Iglesias Pose, que es el fundador del PSOE y de la UGT. Efectivamente, se trata de un periodo crucial para las izquierdas españolas y especialmente para aquellas fuerzas que aspiran al liderazgo entre estas corrientes ideológicas. Y va a ser unos años en los que los socialistas se van a imponer, al menos territorialmente, o van a ganar mucha fuerza con respecto a la CNT, porque desde la fila socialista hay un apoyo a la dictadura de Primo de Rivera, que se cuaja sobre todo, se concreta sobre todo en los comités paritarios, a través de los cuales, que no siempre son cumplidas las resoluciones de los comités paritarios por la patronal, pero a través de esos comités paritarios la UGT va cogiendo influencia y se va extendiendo por todo el territorio nacional, incluso por regiones en las que la UGT y los socialistas habían sido prácticamente minoritarios, pero muy minoritarios. Es decir, que hay ya un apoyo a la dictadura, y por lo tanto eso de alguna manera inhabilita ya a los socialistas para ejercer una debida crítica o una posición firme frente al colonialismo o la política colonial que inspira y que lleva a cabo Primo de Rivera. Esta política colonial tampoco podía ser llevada a la práctica por la férrea censura del directorio militar, una censura que de todas maneras el PSOE intenta burlar por medio de, en todos sus números, los números del socialista, también en el boletín de la UGT, etcétera, va a incluir siempre una leyenda. Este número ha sido visado por la censura, porque la dictadura prohibía el viejo truco de la izquierda o de la fuerza opositora a cualquier poder establecido de emborronar o dejar en blanco determinadas columnas o partes de una columna. Eso estaba prohibido, salvo en 1929, cuando ya el debilitamiento del directorio de la dictadura es evidente y entonces ya se permite que el socialista incluya algunas partes de columnas emborronadas, es decir, diciendo nos han censurado claramente. Pero es que además hay un problema de fondo. Contrariamente a lo que se suele pensar, las izquierdas no fueron anticolonialistas decididas hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en el mundo occidental, hasta el fin de la descolonización, los favorables por activa o por pasiva al colonialismo fueron mayoritarios. Es simplemente con la descolonización, cuando se ve el coste en vidas humanas y los reveses terribles que padecen las potencias coloniales, cuando se llega a la conclusión que es mejor favorecer el surgimiento de nuevos países y largarse del país sin mayores problemas y sin tener, digamos, más contratiempos. Es a partir entonces cuando el anticolonialismo crece, pero no antes. En ese momento es minoritario. La misma postura del PSOE lo demuestra. Los gritos básicos, los lemas que se nos quedan a todos grabados, por mínimos que leamos y sepamos de la historia de nuestro país, pues son los lemas que lanzó en su momento Pablo Iglesias a finales del siglo XIX, o todos o ninguno, es decir, vamos a la guerra todos o ninguno, es decir, que si vamos todos, esa guerra está legitimada, esa guerra de conquista colonial, ni un hombre ni una peseta, es decir, no estamos tampoco en contra de la colonización, simplemente que los bienes públicos no se despilfarren o no se gasten en ese cometido. Si la colonización la lleva a cabo cualquier otra entidad o institución o no supone una merma del erario que debe ir a los ciudadanos españoles, pues no hay tampoco ningún problema. Hay un evidente deseo de la paz, pero ese deseo de la paz era generalizado, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Pero claro, querer la paz, si no tiene una alternativa para hacerla posible, pues es nada, se queda en nada, en absolutamente nada. El PSOE apuesta decididamente por la Conferencia de La Haya, por el desarme naval, por el Pacto Brianquelo, por la Conferencia de Locarno. Eso al final sabemos que no queda en nada porque nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Así que lo que hacía el PSOE con proclamar su deseo de la paz era un brindis al sol. El PSOE era antimilitarista.
Pues tampoco, porque aunque criticaba ferozmente al militarismo y a las fuerzas que lo apoyaban, especialmente los lobbies industriales, la burguesía que estaba detrás fomentando la industria del armamento, pues tampoco se oponía frontalmente a ellos. Una prueba, las milicias o las manifestaciones socialistas, y no las españolas que estaban prohibidas, pero la representación de manifestaciones de los socialistas austriacos en uniforme paramilitar y en desfile militar, pues son llevados a las páginas del PSOE como algo a emular. El PSOE era anticolonista, no lo podía hacer por las razones que he explicado antes, no lo era ningún partido socialista del momento. De hecho, la propia Unión Soviética se comportaba como una gran potencia colonial. Sí, pero la verdad es que yo he hecho caso omiso ahora de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética no tiene nada que ver en principio con los socialistas, es decir, entonces tendríamos que hablar del Partido Comunista, esa es otra historia. Yo me centro en este caso solamente en desmenuzar la política, digamos, anticolonial o la política con respecto a la colonia del Partido Socialista en el periodo del directorio militar. Lo de la URSS es otra cosa, evidentemente actuó también como una potencia colonial, pero vamos, no es el objeto de mi conferencia hoy. También con bastantes carencias, pero al menos se realiza, donde comienza a visitar